Nadie se da cuenta exactamente de cuándo las cosas empiezan a ir mal. En México, esto suele ocurrir lejos de las vistas de postal, fuera de las ciudades turísticas, en edificios olvidados por el tiempo, construidos apresuradamente durante bonanzas económicas que nunca se materializaron. Fue en uno de estos lugares que Miguel Álvarez, un técnico de mantenimiento de edificios, entró por última vez en un espacio que reconoció como real. El edificio estaba situado en las afueras de Ecatepec. Era un edificio comercial que llevaba más de 20 años abandonado. Ya no aparecía en los mapas oficiales. La empresa que lo contrató, un subcontratista sin nombre fijo ni sitio web funcional, pagaba demasiado por un servicio simple: revisar fugas y documentar daños estructurales. Miguel no hizo preguntas. Necesitaba el dinero. Desde fuera, el edificio parecía simplemente viejo. Hormigón descascarillado, ventanas selladas con placas de metal oxidadas, grafitis descoloridos por el sol y el polvo. Nada sugería peligro. La puerta cedió con facilidad, crujiendo como algo que no se hubiera abierto en mucho tiempo. El interior, sin embargo, desprendía una extrañeza difícil de definir. El aire era caluroso, sofocante, con un olor constante a moho y electricidad vieja. Miguel avanzaba con cautela. El suelo de linóleo amarillo se extendía a lo largo de pasillos demasiado largos para un edificio de ese tamaño. Las luces fluorescentes estaban encendidas, aunque no había ninguna conexión eléctrica visible. Parpadeaban a intervalos irregulares, creando sombras que parecían moverse con retraso, como si el espacio no siguiera el ritmo del tiempo. Conocía edificios abandonados. Había trabajado en fábricas abandonadas, hospitales cerrados, hoteles en ruinas. Esto era diferente. No había escombros, ni rastro claro de vandalismo. Todo estaba demasiado limpio, demasiado organizado, como si alguien aún se preocupara por el lugar o como si éste se mantuviera solo. La radio que llevaba en el cinturón crepitó brevemente. No había voz, solo estática. Miguel anotaba sus observaciones en su libreta: paredes intactas, humedad moderada, sin daños estructurales visibles. Cuanto más avanzaba, más pasillos se multiplicaban. A la izquierda, una bifurcación idéntica a la anterior. A la derecha, otra, todo igual, el mismo tono amarillo enfermizo, el mismo zumbido constante de las lámparas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la señal del celular había desaparecido. No era inusual, pero el reloj seguía corriendo. Eran las 14:17. Miguel decidió terminar rápido, giró a la izquierda una vez más y entró en una habitación vacía, sin ventanas, solo paredes y el mismo suelo. Al salir, esperaba volver al pasillo principal. Él no regresó. El pasillo se había estrechado. El techo parecía más bajo. El sonido de las lámparas era más intenso, casi palpitante. Miguel se detuvo, miró hacia atrás. La puerta por la que había pasado ya no estaba. Solo una pared continua y lisa, sin marcas. Tocó el hormigón, frío, real. Su primera reacción fue racional. Los edificios antiguos tenían renovaciones extrañas, puertas selladas, pasadizos cerrados. Miguel respiró hondo y avanzó. No gritó, no corrió. Todavía creía que estaba en un espacio lógico. El problema era que el espacio no reaccionaba como debía. Tras caminar unos 10 minutos, empezó a reconocer patrones sin sentido. Manchas idénticas en el suelo se repetían a intervalos exactos. Pequeñas grietas en las paredes siempre aparecían casi al mismo tiempo. El entorno parecía copiado, como si alguien hubiera duplicado un mismo corredor un número infinito de veces. Miguel intentó marcar el camino con cinta aislante. Pegó un trozo a la pared. Continuó. 5 minutos después, encontró el mismo trozo de cinta, intacto, en un pasillo por el que juró no haber estado nunca. El sudor le corría por el cuello. El aire se sentía más pesado.
Cada respiración requería esfuerzo. El olor a moho se mezclaba ahora con algo metálico, casi como sangre vieja. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido que no provenía de las lámparas. Pasos, distante, irregular, como si alguien arrastrara los pies sin un ritmo definido. Miguel apagó la radio instintivamente, aunque ya estaba silenciada. Se apoyó en la pared, agarrando la linterna con fuerza. «Hola», la voz resonó más fuerte de lo debido. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el zumbido de las luces se mantuvo constante. Algunas parpadeaban, otras no. La sensación era que el espacio estaba atento, observando. Miguel decidió caminar en dirección contraria al sonido. El pasillo daba a un salón más grande, con columnas cuadradas y el mismo interminable suelo amarillo. No había puertas, solo caminos que se doblaban sobre sí mismos. El reloj marcaba las 2:17 p.m. No había pasado ni un solo minuto desde la última vez que había mirado. El miedo empezó a reemplazar la lógica. Miguel corrió. Los pasillos parecían interminables. Cada giro conducía a otro igual. El sonido de pasos regresó, ahora más cerca, resonando desde varios puntos a la vez. Era imposible identificar la fuente. Tropezó, cayó. Al levantarse, notó algo nuevo. Manchas oscuras en el suelo como huellas de manos viejas y arrastradas, secas hace tiempo. Algunas iban en direcciones opuestas. Otras simplemente terminaban en medio del pasillo. No había cuerpos, no había restos, solo señales de que alguien había estado allí antes. Alguien. Miguel comprendió en ese momento que no estaba perdido en un edificio. Él era atrapado en algo que parecía un edificio. La radio volvió a crujir. Esta vez, una voz atravesó la estática. Baja, lejana, casi un susurro. «No corre». «Oye». Miguel se quedó helado. El reloj finalmente cambió. 2:18 p.m. Y en algún lugar, invisible en ese laberinto sin fin, algo respondió al sonido de la voz humana. Miguel caminó sin saber cuánto tiempo. El espacio no ofrecía ninguna referencia a la distancia ni al progreso. El ambiente permanecía constante, pero surgían pequeñas variaciones de forma inquietante. Algunas lámparas vibraban con más fuerza, otras emitían un ruido agudo, casi como un lamento mecánico. El calor aumentaba gradualmente, creando la sensación de que el aire se reciclaba indefinidamente, siempre igual, siempre agotado. Empezó a notar marcas humanas con mayor frecuencia. Garabatos en las paredes, hechos con algo oscuro y seco, palabras incompletas, números repetidos, símbolos sin un patrón aparente. No parecían recientes. El tiempo allí lo erosionaba todo de forma desigual. Algunas inscripciones estaban casi borradas, mientras que otras parecían recién hechas, a pesar de la total ausencia de personas visibles. Miguel encontró una mochila abandonada, apoyada contra una columna. Dentro había un cuaderno húmedo, con las páginas pegadas, pero aún parcialmente legibles. El idioma era español. Las frases hablaban de hambre, sed y pasillos que cambiaban cuando no los vigilaban. Había fechas escritas, pero ninguna tenía sentido. Los años saltaban de un lado a otro, rompiendo cualquier lógica cronológica. Se dio cuenta de que no era el primer mexicano allí. Entre los escritos aparecían referencias a barrios de la Ciudad de México, a líneas del metro y a fábricas abandonadas. Gente común, trabajadores, estudiantes, técnicos, todos describiendo entradas accidentales a lugares que no deberían existir. Ningún relato mencionaba una salida. El espacio reaccionaba a la presencia humana. Cuando Miguel se detenía, el sonido ambiental disminuía. Cuando caminaba rápido, el zumbido aumentaba, casi irritante. No era un lugar pasivo. Había un sistema invisible que evaluaba cada movimiento, cada ruido, cada vacilación. En una amplia intersección encontró otra señal de vida pasada, un cuerpo, o lo que quedaba de él, seco, encogido, pegado al suelo, como si lo hubieran vaciado por dentro.
La ropa estaba intacta, pero el rostro carecía de expresión, solo una abertura distorsionada donde debería haber estado la boca. No había sangre, no había heridas visibles. Miguel no se acercó. Algo en ese cadáver transmitía una sensación de advertencia tardía, como una advertencia silenciosa. Comprendió que morir allí no significaba violencia inmediata, sino agotamiento. El lugar lo consumía lentamente. Más adelante, la escena cambió sutilmente. Las paredes adquirieron un tono más verde. El suelo mostraba zonas hundidas, como si se derritiera bajo un peso invisible. El olor metálico se hizo más intenso. Miguel sintió náuseas. Cada paso requería un mayor esfuerzo, como si el espacio se resistiera a su avance. Empezó a oír voces fragmentadas. No provenían de un punto fijo, surgían de atrás, de arriba, del interior de los muros. Frases inconexas, en español y otros idiomas, repetidas sin emoción. Eran ecos, no conciencia, registros dejados por el propio lugar. Miguel comprendió que este no era un laberinto cualquiera. Era una estructura que se alimentaba de la repetición, de la rutina, de gente que entraba sin darse cuenta. Edificios olvidados, pasillos inútiles, espacios creados para nada. México estaba lleno de ellos, el mundo entero lo estaba. Al aceptar esto, algo cambió. El entorno pareció expandirse, revelando áreas más grandes, vacías, casi ceremoniales, como si el espacio reconociera su conciencia. Miguel no se sintió victorioso. Se sintió elegido. En lo profundo de ese dominio artificial había una presencia. No una criatura definida, sino una lógica opresiva, una regla silenciosa que determinaba quién seguía caminando y quién se convertía en una marca más en la pared. Miguel avanzó, sabiendo ahora que cada decisión moldeaba el espacio que lo rodeaba. No era solo un intruso, era parte del mecanismo. Miguel avanzó con cautela, consciente ahora de que cada movimiento provocaba respuestas invisibles. El conflicto ya no se trataba solo de escapar, sino de sobrevivir mentalmente. Los pasillos comenzaron a presentar variaciones más agresivas. Algunos se estrechaban hasta obligar al cuerpo a pasar de lado, mientras que otros se abrían a pasillos demasiado anchos, tan vacíos que provocaban vértigo. Se dio cuenta de que el entorno castigaba los patrones. Cuando caminaba en línea recta demasiado tiempo, aparecían callejones sin salida. Cuando siempre giraba a la izquierda, volvía al mismo punto. El intento de crear lógica activaba la resistencia. El espacio exigía un comportamiento errático, impredecible, casi instintivo. Miguel intentó descansar. Se sentó apoyado en una pared y cerró los ojos unos segundos. Al abrirlos, el pasillo había cambiado. Las lámparas estaban más cerca del suelo. El techo casi le tocaba la cabeza. Se levantó de inmediato, con el corazón acelerado. Quedarse quieto era peligroso. La radio volvió a sonar. Esta vez se oían varias voces superpuestas. Algunas lloraban, otras gritaban advertencias contradictorias. Se oían risas distorsionadas mezcladas con estática. Miguel apagó el aparato, pero las voces seguían sonando, ahora directamente desde la habitación. Empezó a encontrar objetos extraviados. Una silla de oficina en medio del pasillo, un teléfono fijo colgado en la pared sin cables, un reloj roto que marcaba diferentes horas según el ángulo desde el que se mirara. Cada objeto parecía un fragmento de la realidad arrancado de algún otro lugar. El conflicto se intensificó al darse cuenta de que no estaba solo. Aparecieron sombras en el borde de su visión periférica. Nunca las veía directamente. Siempre desaparecían cuando intentaba enfocar. La sensación constante era de una persecución lenta y paciente, sin urgencia. Miguel aceleró el paso. El sonido de algo arrastrándose acompañaba sus movimientos, manteniendo una distancia constante. El ritmo no importaba. El perseguidor invisible se adaptaba perfectamente. Correr no le daba ventaja.
Caminar despacio no disminuía la amenaza. En una intersección, Miguel encontró 3 pasillos idénticos. En el centro, una mancha oscura latía lentamente. Al acercarse, se dio cuenta de que era sangre, pero no sangre fresca. Se movía como un organismo cansado, reaccionando a la presencia humana. Al retroceder, la mancha se extendió, bloqueando 2 de los pasillos. La decisión se volvió forzada. Miguel siguió el único camino abierto. El entorno reaccionó de inmediato. Las luces se apagaron una tras otra tras él, creando una sensación de cierre progresivo. El sonido del perseguidor se hizo más claro, más pesado, más errático. Empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza. Pensamientos repetitivos invadían su mente, recuerdos inconexos, errores del pasado, decisiones banales cargadas de culpa. El lugar explotaba las vulnerabilidades psicológicas, utilizándolas como herramientas de desgaste. Miguel intentó gritar de nuevo. No salió ningún sonido. Su garganta se movió, pero el aire no vibró. El pánico se intensificó. La incapacidad de emitir un sonido lo volvió invisible para sí mismo, como si lo estuvieran borrando. De repente, se encontró con otra persona viva. Una mujer, sentada en el suelo, apoyada en una columna. Parecía agotada, con los ojos hundidos y la ropa sucia. No reaccionó de inmediato a su presencia. Solo levantó la mirada lentamente. No dijo su nombre. Solo advirtió que hablar llamaría la atención. Se comunicaba con gestos sencillos, señalando caminos, indicando peligro. Miguel se dio cuenta de que llevaba allí demasiado tiempo. Sus movimientos eran económicos, precisos, como los de alguien adaptado a un entorno hostil. Su presencia traía esperanza y riesgo a la vez. Juntos avanzaron con más cautela. Sin embargo, el espacio reaccionó a su cooperación. Los pasillos comenzaron a separarse, creando divisiones repentinas. En un momento estaban uno al lado del otro. Al siguiente, una pared descendía del techo aislándolos. Miguel intentó alcanzarla, pero el perseguidor se hizo visible por primera vez. No tenía forma definida, solo distorsiones en el aire, como un calor excesivo. Se acercó sin prisa. Miguel comprendió que el conflicto había evolucionado. Ahora el lugar exigía sacrificio, elección o rendición. Miguel cambió de dirección bruscamente, guiado por puro instinto. El espacio respondió con una sutil violencia. El suelo se volvió irregular, obligándolo a tropezar constantemente. Cada caída le quitaba energía, como si el suelo absorbiera fuerza vital. Levantarse requería más esfuerzo con cada intento. Las paredes comenzaron a presentar deformaciones orgánicas. Lentas ondulaciones recorrían el hormigón, sugiriendo músculos bajo la superficie. No había grietas, solo movimiento controlado. El lugar no se estaba desmoronando, se estaba adaptando. El sonido del perseguidor se acompañó de otro más agudo, casi infantil. Un grito lejano resonó por los pasillos, alternando con breves risas. Miguel se dio cuenta de que eran trampas sónicas, diseñadas para confundir las decisiones. Encontró marcas recientes en el suelo, huellas humanas aún húmedas. Seguirlas parecía lógico, pero el espacio lo desafiaba. Aún así, la soledad superaba el miedo. Miguel decidió seguir las marcas, aún conociendo el riesgo. Las huellas terminaron abruptamente frente a una pared lisa. No había salida, no había puerta, solo silencio. Cuando se dio la vuelta, el pasillo que tenía detrás había desaparecido. Solo quedaba un espacio cerrado, iluminado por una lámpara parpadeante. La radio volvió a funcionar sola. Se oyó una voz clara, distinta a las anteriores. Era tranquila, casi profesional. Daba instrucciones sencillas. No corras, no grites, desconfía de las formas conocidas. La transmisión terminó con un zumbido seco. Miguel sintió que algo cambiaba en su interior.
La desesperación dio paso a una atención fría y concentrada. Empezó a observar su entorno con menos emoción y más estrategia. Cada detalle importaba, cada error se pagaba caro. El perseguidor se acercó de nuevo, ahora tan visible que provocaba náuseas. No tenía rostro, solo formas desorganizadas, como si varias siluetas ocuparan el mismo espacio. Miguel comprendió que enfrentarse a él directamente era imposible. El conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando el entorno ofreció una salida falsa. Una puerta común y corriente, con manija de metal, algo extremadamente raro en ese lugar. Al tocarla, Miguel sintió un alivio inmediato, seguido de un dolor intenso. La puerta desapareció y el contacto drenó parte de su memoria reciente. Por unos segundos, olvidó quién era, por qué estaba allí. La pérdida parcial de identidad fue más aterradora que la persecución. El lugar no solo quería el cuerpo, quería borrar a la persona. Miguel retrocedió, consciente de que cada decisión equivocada le costaba fragmentos de sí mismo. El conflicto ya no era externo. Se había vuelto interno, psicológico, existencial. Sobrevivir significaba mantener intacta su identidad. Siguió adelante, herido, confundido, pero aún consciente. El espacio reaccionó con un silencio absoluto. Ninguna luz parpadeante. La quietud era amenazante. Miguel sabía que algo más grande se estaba preparando. Miguel siguió adelante con el cuerpo exhausto, pero su mente comenzó a percibir patrones más profundos. La dimensión parecía responder no solo a las acciones físicas, sino también a los estados emocionales. Cuando el miedo se apoderaba de él, los pasillos se volvían opresivos. Cuando mantenía la concentración y la cautela, el espacio parecía menos hostil, aunque nunca seguro. La soledad se convirtió en una constante subtrama. La mujer que había visto seguía siendo una presencia ausente, prueba de que la cooperación era posible, pero también peligrosa. Miguel empezó a encontrar indicios indirectos de ella. Marcas discretas en el suelo, trozos de tela enganchados en las esquinas, símbolos sencillos rayados en lugares estratégicos. Sobrevivía dejando rastros mínimos, evitando llamar la atención de su entorno. Otra subtrama surgió con los objetos desplazados. Miguel notó que ciertos objetos reaparecían en diferentes lugares, como si se hubieran reciclado por tamaño. Un teléfono que había visto antes reapareció, ahora descolgado. Al acercarse, oyó una respiración al otro lado de la línea. No se oía ninguna voz, solo la confirmación de que alguien seguía vivo en algún lugar. El tiempo empezó a transcurrir de forma errática. Miguel sentía hambre, pero no podía calcular cuánto tiempo había pasado desde su última comida de verdad. Su cuerpo mantenía sus funciones básicas, pero los signos de agotamiento mental eran más evidentes. Los pensamientos circulares surgían con frecuencia, requiriendo un esfuerzo consciente para evitar caer en la repetición, algo que el lugar parecía explotar. Encontró una zona diferente, casi una bodega, cajas apiladas, archivadores metálicos, etiquetas escritas en varios idiomas. Dentro de los archivos había documentos incompletos, informes fragmentados sobre desapariciones y entradas no autorizadas a edificios públicos y privados. México aparecía repetidamente como punto de acceso, pero había referencias a otros países, lo que sugería que se trataba de un fenómeno global. Una subtrama inquietante surgió cuando se observó que algunos documentos mencionaban intentos de estudiar el sitio. Grupos habían entrado voluntariamente, creyendo que era posible cartografiar o controlar sus dimensiones. Ninguno de los informes contenía conclusiones definitivas. Todos terminaban abruptamente, con notas incoherentes, letra temblorosa y frases interrumpidas.
Miguel comenzó a comprender que la dimensión no solo aprisionaba, sino que también aprendía. Cada intento de control resultaba en adaptación. Cada patrón identificado se neutralizaba rápidamente. El lugar evolucionó gracias a los errores humanos, volviéndose más eficiente en la retención de prisioneros. Otra complejidad surgió cuando Miguel empezó a oír sonidos familiares, voces de conocidos que lo llamaban por su nombre. Reconoció timbres, entonaciones, recuerdos asociados. Era una clara trampa emocional, pero difícil de ignorar. El espacio usaba los recuerdos como herramientas de atracción, ofreciendo un consuelo ilusorio. En un pasillo más amplio, Miguel encontró señales de forcejeo en las paredes, arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado trepar por el hormigón liso. Había sangre seca mezclada con fragmentos de piel. Esto indicaba resistencia activa, no solo desgaste pasivo. Algunos habían intentado confrontar el lugar directamente. Entonces se dio cuenta de que había dos tipos de prisioneros: los que se adaptaban, prolongando su supervivencia, y los que se resistían, agotándose rápidamente. Ninguno parecía encontrar una salida. La única diferencia radicaba en la duración de su sufrimiento. La presión del tiempo se hizo evidente cuando el entorno empezó a cerrarse en zonas específicas. Pasillos que antes eran accesibles quedaron bloqueados. Los caminos seguros desaparecieron. Miguel comprendió que permanecer en la misma zona durante demasiado tiempo provocaba un colapso espacial. Era necesario avanzar constantemente, incluso sin una dirección clara. La presencia del perseguidor se mantuvo constante, pero ahora menos agresiva, como si esperara un momento específico. Miguel empezó a sospechar que no era el verdadero depredador. Era simplemente un mecanismo de desgaste, un engranaje de algo más grande. La subtrama más perturbadora surgió cuando Miguel notó cambios en sí mismo. Reflejos más lentos, emociones apagadas, recuerdos menos nítidos. El lugar no mataba con facilidad. Reemplazaba partes de la identidad con conformidad. Cuanto más se adaptaba uno, menos humano permanecía. Miguel encontró un espejo roto apoyado en la pared. Al mirarlo, no reconoció bien su rostro. Había algo sutilmente extraño en su expresión, como si siempre estuviera cansado, siempre distante. El reflejo parpadeaba a un ritmo distinto al suyo. La atmósfera comenzó a emitir un sonido profundo, casi imperceptible, pero constante. Una vibración que recorría huesos y músculos. Marcaba un ciclo. Algo se acercaba a un punto crítico. Las subtramas convergían en una decisión inevitable. Miguel comprendió que sobrevivir requeriría más que resistencia física. Exigiría decisiones rápidas, sacrificios y quizás abandonar partes de sí mismo. La dimensión no necesitaba matarlo de inmediato, solo necesitaba esperar a que se convirtiera en parte de ella. Miguel notó el cambio antes de que se alterara cualquier elemento físico. El aire se sentía más frío, más denso, como si la dimensión centrara su atención en él. Cada paso resonaba de forma diferente, más lenta, indicando que el espacio había entrado en un estado de observación activa. No era una persecución, era una evaluación. El pasillo que se abría a un espacio circular, algo inusual en aquel entorno dominado por líneas rectas. Las paredes curvas estaban cubiertas de manchas irregulares, como sombras fosilizadas. En el centro había una vieja estructura metálica, similar a un panel de control industrial, cubierta de polvo y cables sueltos. Por primera vez, desde que entró allí, Miguel vio algo que parecía tener una función definida. La aproximación provocó una reacción inmediata. Las lámparas se alinearon en perfecta secuencia, eliminando el parpadeo caótico. El zumbido cesó por completo. El silencio absoluto creó una incomodidad mayor que cualquier ruido anterior.
Miguel sintió que el corazón se le aceleraba, no por el miedo inmediato, sino por la clara sensación de estar frente a un centro de toma de decisiones. Al tocar el panel, aparecieron imágenes en las paredes circundantes. No eran proyecciones comunes, eran recuerdos condensados, escenas de otras personas entrando en la dimensión. Edificios abandonados, pasillos vacíos, caídas accidentales por suelos inestables. México aparecía repetidamente, pero no exclusivamente. La dimensión no elegía a sus víctimas por ubicación, las elegía por descuido. Miguel reconoció a la mujer con la que se había encontrado antes. La vio en una vieja grabación, entrando sola años atrás. No la habían capturado recientemente. Llevaba allí mucho más tiempo del que parecía. La revelación alteró por completo su percepción de la esperanza. Una supervivencia prolongada no significaba una huida casi segura, significaba una adaptación forzada. El panel respondió al contacto con un leve pulso eléctrico, suficiente para causar un dolor agudo. Miguel retiró la mano instintivamente, pero la conexión ya se había establecido. La información comenzó a aflorar en su mente, no como palabras, sino como comprensión directa. La dimensión no era un lugar, era un sistema de contención. Existía para llenar espacios inútiles, estructuras abandonadas y pasillos sin función. Quienes entraban eran clasificados como extensiones móviles, fuentes de energía cognitiva. El pensamiento humano mantenía activo el sistema. La desesperación prolongaba su funcionamiento. Miguel comprendió el papel del perseguidor. No era un monstruo independiente, sino un mecanismo de presión diseñado para evitar la complacencia excesiva. Obligaba a moverse constantemente, previniendo el estancamiento mental que podría llevar al colapso del sistema. La revelación más inquietante llegó a continuación. La dimensión no impedía las fugas por incapacidad, las eliminaba deliberadamente. Todos los intentos de fuga exitosos del pasado habían sido eliminados de la estructura. El sistema aprendió y corrigió fallas. El concepto de escape ya no existía allí. El punto de inflexión llegó cuando el panel ofreció una opción explícita. Dos posibles respuestas, expresadas sin palabras. Miguel podía seguir resistiendo, manteniendo su identidad y conciencia hasta el agotamiento total, o podía integrarse parcialmente en el sistema, reduciendo el sufrimiento a cambio de la función. La integración no significaba la muerte inmediata, significaba convertirse en un operador pasivo, alguien que influyera en el entorno, guiando a otros, creando trampas, manteniendo el ciclo. La mujer era un ejemplo. No buscó una salida, mantuvo el flujo. Miguel sintió repulsión inmediata. La idea de colaborar con ese mecanismo era peor que desaparecer. Sin embargo, el sistema tenía consecuencias claras. Resistirse llevaría a la disolución gradual de la identidad. Integrarse preservaría la memoria básica, reduciría las emociones y prolongaría la existencia. El ambiente era tenso. Por primera vez, no había presión externa, no había perseguidores, no había ruidos, solo expectación. Miguel comprendió que ese era el verdadero conflicto central. No escapar, sino decidir qué tipo de existencia aceptar. Se apartó del panel, sintiendo que su mente luchaba por mantener la cohesión. Los recuerdos personales comenzaron a desvanecerse. Los rostros se desdibujaron, los nombres perdieron significado. La magnitud del problema intensificó el cansancio como una discusión silenciosa. Miguel tomó una decisión inesperada. En lugar de elegir una de las opciones ofrecidas, dañó el panel con fuerza bruta. Pateó cables, arrancó circuitos, ignorando el dolor eléctrico que le recorría el cuerpo. El sistema no había previsto un rechazo total. La reacción fue inmediata y violenta. Las paredes comenzaron a vibrar, la estructura circular se deformó y el perseguidor reapareció, ahora más definido, más agresivo. Alarmas inexistentes resonaron como pulsos profundos.
Miguel había roto un viejo equilibrio. La dimensión ya no ofrecía opciones. Ahora necesitaba reaccionar. El punto de inflexión había llegado. El conflicto había dejado de ser una negociación. Se había convertido en una confrontación inevitable. La reacción de la dimensión fue inmediata y desproporcionada. Miguel sintió temblar el suelo bajo sus pies, no como un terremoto, sino como un organismo que reacciona al dolor. Las paredes perdieron su rigidez geométrica y comenzaron a oscilar lentamente, creando ondulaciones que recorrían el hormigón como olas bajo la piel. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad estática, dificultando la respiración. El perseguidor avanzaba sin vacilar. Ahora poseía contornos más nítidos, volúmenes que parecían partes humanas mal fusionadas. No había ojos visibles, pero Miguel sentía la atención constante sobre él. Cada paso de la entidad causaba un sutil retraso en el entorno, como si la realidad necesitara reorganizarse tras su paso. Miguel corrió, no por impulso, sino por necesidad inmediata. Los corredores se reorganizaron tras él, cerrando rutas y creando giros inesperados. La báscula ya no intentaba confundir, intentaba contener. El enfrentamiento había alterado las prioridades del sistema, transformando a Miguel de un recurso a una amenaza. El esfuerzo físico le pasó factura. Le temblaban las piernas, le ardían los pulmones y su visión periférica empezó a fallar. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. El miedo puro había dado paso a la fría concentración. Ya no buscaba comprender el lugar. Buscaba reaccionar ante él. Miguel se dio cuenta de que el entorno era menos predecible, pero también menos eficiente. La destrucción del panel había generado inestabilidad. Algunas áreas colapsaron, otras se repitieron erráticamente. El sistema perdió la coordinación, reaccionando de forma exagerada a estímulos simples. En un pasillo estrecho, Miguel tropezó y cayó. Al intentar levantarse, sintió un dolor agudo en el brazo izquierdo. Su perseguidor se acercaba, distorsionando el espacio a su alrededor. Por primera vez, Miguel sintió la certeza de una muerte inminente. No había salida visible, ninguna negociación posible. Fue entonces cuando la mujer reapareció. Surgió de un pasillo lateral, jalando a Miguel con una fuerza inesperada. Su toque fue firme, decidido. No dudó. Lo guió por una serie de giros rápidos, evitando zonas inestables con una precisión impresionante. Su presencia confirmó una consecuencia clara. El colapso del sistema también había afectado a quienes lo integraban. Ya no era solo una extensión pasiva. Ahora necesitaba actuar para sobrevivir. El equilibrio que sustentaba su existencia se había visto comprometido. Se detuvieron en una zona semioscura, donde las luces parpadeaban intermitentemente. La mujer finalmente habló, en voz baja y contenida. Dijo que el sistema estaba colapsando parcialmente, que se estaban reevaluando las decisiones, que el lugar no toleraba la incertidumbre. Miguel notó su transformación. El frío control había dado paso a la urgencia. Integrarse no la había hecho inmune a las consecuencias, solo había pospuesto la confrontación. Ahora ambos estaban expuestos a la misma inestabilidad. El perseguidor no los siguió de inmediato. En cambio, el entorno comenzó a fragmentarse. Partes del suelo desaparecieron, revelando espacios vacíos y silenciosos debajo. Los pasillos se plegaban sobre sí mismos, creando bucles inestables que se disolvieron segundos después. La dimensión reaccionó defensivamente, intentando aislar el daño. Miguel comprendió que su acción había generado una reacción en cadena. No solo había alterado su propia situación, sino que también había comprometido la estructura general. El lugar no era invulnerable, solo resiliente. La mujer explicó, fragmentariamente, que pocos habían intentado destruir el núcleo. Ninguno había sobrevivido lo suficiente como para observar las consecuencias. El sistema
siempre se autocorregía rápidamente. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. La respuesta fue más lenta, más caótica. Miguel sintió un breve instante de esperanza, seguido inmediatamente de culpa. Otros presos se verían afectados. Algunos serían eliminados rápidamente para reducir las variables. Otros se verían obligados a integrarse de forma más agresiva. El sistema no sufría sin reaccionar. El perseguidor regresó, ahora acompañado de distorsiones secundarias, más pequeñas, menos definidas. No eran entidades completas, sino extensiones inestables, como fragmentos de una función rota. El entorno había perdido su elegancia. Se había vuelto tosco. Miguel y su esposa se vieron obligados a separarse de nuevo cuando de repente surgió un muro entre ellos. Esta vez no intentaron alcanzarlo. Ambos comprendieron que permanecer juntos aumentaba el riesgo. La separación fue una decisión silenciosa y necesaria. Miguel continuó solo, sintiendo el peso de las consecuencias de su decisión. La dimensión ya no ofrecía puertas falsas ni trampas emocionales. Ahora cada interacción era directa, agresiva, sin sutilezas. El sistema había abandonado la manipulación psicológica en favor de la contención inmediata. El agotamiento se había vuelto crítico. Miguel sintió que parte de su memoria volvía a fallar, pero de una manera diferente. No era un desgaste deliberado, era un desgaste natural. El cuerpo humano no estaba hecho para vivir así tanto tiempo. El silencio regresó gradualmente. No como calma, sino como una suspensión. Miguel se dio cuenta de que el sistema estaba recalculando. El siguiente paso sería decisivo. Las consecuencias se pusieron en marcha. No había vuelta atrás. Miguel respiró hondo y siguió caminando. No había victoria, solo continuidad. La dimensión había sido herida y él también. Ambos reaccionaron, se adaptaron, preparándose para la siguiente etapa inevitable del conflicto. Miguel siguió adelante, incluso cuando cada parte de su cuerpo le exigía una pausa. El agotamiento no era solo físico, sino estructural, como si la noción misma del esfuerzo se estuviera desvaneciendo. Aún así, algo había cambiado definitivamente. Ya no reaccionaba solo por instinto. Cada paso era una decisión consciente y calculada, incluso ante la incertidumbre absoluta. El entorno parecía poner a prueba este cambio. Los pasillos se habían vuelto menos agresivos, pero más traicioneros. Ya no había derrumbes visibles ni persecuciones inmediatas. En cambio, aparecieron tramos largos y silenciosos, tenuemente iluminados. Miguel reconoció el patrón. Esto no era seguridad, era tentación. Se dio cuenta de que esta dimensión ahora ofrecía un falso descanso. Zonas donde el cuerpo parecía recuperar fuerzas rápidamente, donde la mente se calmaba, donde el tiempo parecía ralentizarse. Sin embargo, permanecer allí producía un efecto acumulativo. Cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía irse. La comodidad era una trampa refinada. Miguel se resistió. Se obligó a continuar, incluso cuando todo indicaba que parar sería beneficioso. Este simple acto marcó una clara evolución. Ya no buscaba un alivio inmediato, buscaba continuidad. La supervivencia dejó de ser una reacción para convertirse en una estrategia. Su identidad empezó a estabilizarse. Sus recuerdos no regresaron por completo, pero dejaron de fragmentarse. Miguel empezó a aceptar los vacíos sin intentar llenarlos. Comprendió que insistir en recordarlo todo era agotador. Seleccionar lo esencial se volvió fundamental. En un tramo particularmente largo, Miguel encontró inscripciones recientes en las paredes. No eran advertencias ni llamadas de auxilio, eran registros objetivos, distancias recorridas, zonas inestables, zonas de confort peligrosas. Alguien había adoptado un enfoque similar al suyo. La dimensión no había eliminado a todos los que aprendieron, solo a quienes intentaron dominar.
Miguel comenzó a implementar pequeños cambios de comportamiento. Variaba su ritmo al caminar, alternaba direcciones sin un patrón fijo y evitaba fijarse en ningún detalle específico durante largos periodos. El entorno reaccionó de forma menos hostil, no por concesión, sino porque era difícil de predecir. Superar el desafío no fue una victoria, sino una adaptación consciente. Miguel dejó de pensar en irse. Pensar en irse le generaba frustración y errores. Pensar en una permanencia controlada le permitió tomar mejores decisiones. No aceptaba el lugar, pero reconocía sus reglas temporales. El perseguidor no desapareció, sino que se volvió menos presente. Solo aparecía cuando Miguel repetía acciones o mostraba vacilación prolongada. La entidad reaccionaba a patrones predecibles. Al romperlos, Miguel reducía su relevancia. Esto no significaba seguridad, solo un margen de error. Su crecimiento personal se hizo evidente cuando Miguel se encontró con otra persona viva. Un joven, en estado de shock, caminaba en círculos cortos, repitiendo frases incoherentes. Miguel no intentó rescatarlo físicamente, se acercó lentamente, interrumpió el ciclo de movimiento y le indicó una dirección sin hablar. El hombre lo siguió instintivamente, alejándose del colapso inminente. Miguel no se quedó. Ayudar no significaba acompañar. Comprendió que salvar a otros requería límites claros. Permanecer juntos aumentaba el riesgo para ambos. Crecer también implicaba aceptar imposibilidades. La dimensión reaccionó con un silencio prolongado, sin trampas, sin persecución, solo observación pasiva. Miguel sintió que lo estaban categorizando de nuevo, no como un recurso, ni como una amenaza inmediata, algo intermedio. Empezó a notar cambios sutiles en sí mismo. Su respiración se había vuelto más controlada. Su capacidad de atención se había ampliado. Las emociones intensas habían disminuido, no por la anestesia, sino por la disciplina. El miedo aún existía, pero ya no dictaba sus decisiones. Miguel encontró una zona con el techo más alto, lo que le permitía una vista más amplia. Por primera vez se dio cuenta de que ciertos pasillos convergían de forma natural, como venas. Había un flujo, no aleatorio sino funcional. La dimensión poseía circulación interna y él estaba aprendiendo a interpretarla. Esta comprensión marcó un crecimiento decisivo. Miguel dejó de moverse contra el espacio y comenzó a moverse con él sin confiar nunca plenamente en él. Utilizó inclinaciones sutiles, variaciones de sonido, corrientes de aire imperceptibles. Pequeñas señales le guiaron a tomar mejores decisiones. El costo era constante. El cuerpo seguía desgastándose. El hambre persistía. La sed se volvió crónica. Crecer no eliminó el sufrimiento. Solo lo hizo manejable. Miguel aceptó esto sin rebelarse. Superar el desafío no fue heroico. Fue práctico. No hubo diálogo interno ni promesas de futuro, solo acción continua. A medida que avanzaba, sintió algo diferente. No esperanza, sino posibilidad. Una apertura conceptual. La dimensión no era infinita en el sentido humano. Tenía límites funcionales. Identificarlos requería paciencia, no fuerza. Miguel avanzó ya no como una víctima que huía, sino como alguien que había aprendido a existir en lo imposible. Su crecimiento fue completo, no como una solución, sino como preparación para algo mayor que aún estaba por venir. Miguel avanzó con absoluta concentración, consciente de que la dimensión había entrado en una fase de condensación. Los espacios se volvieron más direccionales, menos dispersos, como si todos los caminos comenzaran a apuntar hacia el mismo núcleo oculto. La sensación de observación regresó, pero diferente, más centrada, menos experimental. El sistema ya no estaba probando, se estaba preparando. Las subtramas comenzaron a resolverse silenciosamente. Los pasillos donde surgían voces familiares desaparecieron.
Las zonas de falsa comodidad se volvieron raras e inestables. El entorno eliminó los excesos, simplificando la estructura. Miguel comprendió que esta era una clara señal. El conflicto principal se acercaba a un punto inevitable. Encontró de nuevo restos del archivo, ahora parcialmente derrumbado. Las cajas se habían fundido al suelo, los documentos se habían vuelto ilegibles, como si el sistema estuviera borrando registros antiguos. Los intentos humanos de comprender la escala estaban siendo eliminados. El pasado dejó de importar, solo quedaba el presente funcional. Miguel sintió definitivamente la ausencia de la mujer. Ya no había rastros, símbolos ni intervenciones indirectas. No sabía si la habían eliminado, reintegrado o desplazado a otra capa. La incertidumbre no trajo desesperación, solo la confirmación de que cada trayectoria era individual. El perseguidor empezó a aparecer con más frecuencia, pero mantenía una distancia estratégica. No atacaba directamente, observaba, bloqueaba rutas específicas y empujaba a Miguel en direcciones consistentes. Por primera vez, Miguel percibió coherencia en las apariciones. La entidad no era un cazador, era un guía. La tensión aumentó a medida que los pasillos convergían visiblemente. Curvas suaves sustituyeron ángulos abruptos. El suelo se volvió más uniforme. Las lámparas emitían una luz constante e ininterrumpida. El caos controlado dio paso al orden funcional. La escala ahorraba energía. Miguel reconoció este patrón como una preparación. Los sistemas complejos reducen las variables antes de eventos críticos. El espacio eliminó las distracciones, centrándose solo en lo esencial. El clímax exigía claridad. El cuerpo de Miguel estaba al límite. La fatiga acumulada hacía pesado cada paso. Sin embargo, su mente permanecía alerta. Sabía que descansar ahora sería fatal. El silencio excesivo no indicaba seguridad, sino concentración. Encontró un largo pasillo descendente, algo inédito hasta entonces. La suave pendiente descendía, sin bifurcaciones visibles. El aire se enfrió. El sonido ambiental desapareció casi por completo. Miguel dudó solo un instante antes de continuar. Negarse a seguir, recto, significaba perder un tiempo precioso. A medida que descendía, recuerdos fragmentados afloraron espontáneamente. No fueron robados ni impuestos. Eran recuerdos vagos, sin una intensa carga emocional. Miguel se dio cuenta de que el sistema había detenido los ataques a la identidad, no por compasión, sino por prioridad. El enfoque había cambiado. La preparación final se reveló cuando Miguel empezó a sentir un dolor constante en el pecho, una opresión gradual y rítmica. No era ansiedad, era una respuesta fisiológica al entorno. El espacio estaba desafiando sus límites orgánicos, poniendo a prueba su resistencia máxima. Al final del descenso, el pasillo se abría a una zona amplia y vacía, sin columnas ni objetos. Solo paredes lisas y un techo demasiado alto para ser visto con claridad. En el centro había una marca circular en el suelo, similar a la del panel destruido, pero más grande y profunda. Miguel no se acercó de inmediato. Circuló por el espacio, observando. El perseguidor apareció en un punto alto, sin amenazar, simplemente presente. Otras distorsiones más pequeñas aparecieron, formando una especie de perímetro. El entorno se había organizado para un evento singular. Comprendió que el clímax no sería ni la huida ni la destrucción inmediata, sería la definición. El sistema exigía una solución clara a la inestabilidad que había creado. Miguel era el factor decisivo. La preparación estaba completa cuando todas las rutas de escape desaparecieron. El espacio quedó cerrado, no por muros visibles, sino por la falta de continuidad. No quedaba ningún lugar a donde ir, solo avanzar o ceder. Miguel respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo aprendido. No hubo diálogo interno. No hubo miedo paralizante.
solo plena conciencia de la situación. La dimensión aguardaba. El perseguidor permaneció inmóvil. El silencio se hizo absoluto. El clímax estaba a punto de ocurrir. Miguel dio su primer paso hacia el círculo central, sabiendo que no había vuelta atrás. El entorno reaccionó de inmediato, aunque en silencio. Las paredes parecieron retroceder ligeramente, creando una sensación de expansión infinita. Mientras que el suelo permaneció sólido, firme, definitivo, la dimensión ya no necesitaba confundir, necesitaba concluir. El perseguidor descendió lentamente del punto elevado. Ahora poseía una forma casi estable, semejante a una silueta humana incompleta, compuesta de superposiciones desalineadas. No había hostilidad directa en sus movimientos, solo inevitabilidad. Miguel comprendió que esta entidad representaba el estado final del sistema, la manifestación visible de su lógica. Cuando el perseguidor llegó al borde del círculo, el suelo vibró una vez. Imágenes surgieron en el aire, no como recuerdos individuales, sino como procesos. Personas entrando, adaptándose, resistiéndose, siendo absorbidas. El ciclo completo, repetido incontables veces. Miguel no sintió horror, sintió claridad. El punto de inflexión llegó cuando Miguel se dio cuenta de algo esencial. El sistema no funcionaba sin un observador consciente. La dimensión dependía de la percepción humana para mantener la cohesión. Sin una mente activa, se convertía en un mero espacio muerto, incapaz de reorganizarse. Las personas no eran prisioneras por casualidad. Eran pilares. Miguel comprendió que su prolongada supervivencia, su adaptación consciente, había creado una paradoja. Ya no era solo una fuente de energía cognitiva, se había convertido en una variable autónoma, algo que el sistema no podía predecir con exactitud. El perseguidor dio un paso adelante, Miguel no retrocedió, en cambio cerró los ojos deliberadamente, no en señal de rendición, sino de negación sensorial. Interrumpió la observación activa, controlando su respiración, reduciendo los estímulos, vaciando su foco. El entorno reaccionó con una inestabilidad inmediata. Las paredes temblaron, no por una fuerza externa, sino por la falta de un punto de referencia. La dimensión necesitaba ser percibida para seguir funcionando. Miguel permaneció consciente, pero no observador. Una diferencia sutil, pero crucial. El perseguidor se distorsionó, perdiendo definición. Avanzó de nuevo, pero el movimiento se volvió errático, retardado. Miguel abrió los ojos solo parcialmente, manteniendo una mirada difusa. No se fijó en los detalles, no interpretó las formas, simplemente existió. El dolor en su pecho se intensificó, su cuerpo protestó. Mantener ese estado requería un esfuerzo extremo. Aún así, Miguel persistió. Había aprendido que los patrones alimentaban el sistema. Ahora ofrecía la ausencia de patrones. El clímax alcanzó su máxima intensidad cuando el sistema intentó forzar una decisión final. Dos proyecciones aparecieron ante él. Una mostraba integración completa, estabilidad eterna y conciencia reducida. La otra mostraba disolución rápida, borramiento total. Opciones binarias, simples, eficientes. Miguel rechazó ambos. En un acto final de transformación visible, salió del círculo, rompiendo la perfecta simetría del espacio. El suelo se agrietó ligeramente. No se trató de una ruptura violenta, sino de un fallo funcional. El sistema no preveía una salida lateral durante la resolución. El perseguidor emitió un sonido grave y profundo, no de ira, sino de error. Las distorsiones secundarias se desvanecieron al instante. El entorno perdió su cohesión geométrica. Las paredes se volvieron indefinidas. El techo desapareció en una oscuridad difusa. Miguel sintió que su cuerpo era jalado en direcciones opuestas. No sentía un dolor agudo, solo una presión extrema. Mantenía su mente enfocada en algo simple, concreto, humano.
el sonido de su propia respiración, el ritmo de su corazón, elementos básicos, no interpretativos. La dimensión comenzó a fallar en cascada. Aparecieron y desaparecieron pasillos simultáneamente. El perseguidor se fragmentó en volúmenes dispersos, incapaz de mantener su forma. El sistema intentó recalcular, pero carecía de un punto de referencia estable. En el punto álgido del derrumbe apareció una abertura. No era una puerta ni un pasillo, sino un error visual, una falla donde el espacio estaba incompleto. Miguel no corrió. Se acercó con calma, manteniendo la calma. Al cruzar la falla, sintió una pérdida inmediata de peso, sonido y sensación térmica. Por un instante indefinido, no hubo nada. Ninguna dimensión, ninguna percepción estructurada. Entonces, impacto. Miguel despertó en un espacio de hormigón, duro y real. Un suelo de cemento frío, denso, contaminado y irreconocible. Ruidos lejanos de tráfico, voces humanas, vida caótica. No sabía cuánto tiempo había pasado, no sabía exactamente dónde estaba, pero sabía una cosa esencial. Él se había ido. Detrás de él no había pasillo, ni edificio, ni abertura visible, solo una pared común y corriente sin ninguna marca. La dimensión había perdido su punto de anclaje. Miguel permaneció inmóvil durante largos segundos, sintiendo cómo su cuerpo recuperaba la orientación básica. El mundo real parecía abrumador, ruidoso, inestable. Sin embargo, era real. El clímax fue total. El sistema había sido perturbado, no destruido, sino privado de un elemento esencial. La dimensión no había sido conquistada por la fuerza, sino por la negativa a seguir sus propias reglas. Miguel respiró hondo y se levantó lentamente. El conflicto central se había resuelto, pero las consecuencias aún lo atormentarían. Se alejó sin mirar atrás, llevando marcas invisibles de un lugar que seguiría existiendo a la espera de nuevos descuidos. El silencio de esa dimensión nunca sería olvidado, incluso fuera de ella. Nunca. Miguel pasó días sin poder dormir profundamente tras su regreso. Cada vez que cerraba los ojos, no veía imágenes nítidas, solo geometrías incompletas, sonidos apagados y la persistente sensación de que el espacio a su alrededor podía reorganizarse en cualquier momento. El mundo real parecía frágil, excesivamente delgado, como si fuera solo una capa temporal sobre algo más grande e indiferente. Intentó retomar su rutina en México, caminando por las calles ruidosas, observando a la gente común en su vida cotidiana sin sospechar cuánto dependía la realidad de su atención. Mercados, autobuses, edificios antiguos y luces de neón se convirtieron en puntos de referencia. Miguel necesitaba recordarse constantemente que este mundo reaccionaba de forma predecible, obedeciendo reglas estables, aunque imperfectas. Con el tiempo, notó cambios sutiles en sí mismo. No se distraía con facilidad. Los entornos repetitivos le causaban una incomodidad inmediata. Pasillos largos, habitaciones vacías y edificios abandonados le provocaban náuseas silenciosas. Su cuerpo reconocía patrones antes de que su mente pudiera racionalizarlos. Algo se había reescrito. Miguel intentó explicar su experiencia a especialistas, psicólogos e investigadores independientes. Ninguno de ellos pudo ofrecer respuestas satisfactorias. Algunos diagnosticaron estrés postraumático. Otros sugirieron delirios disociativos. Miguel comprendió rápidamente que buscar validación externa era inútil. La dimensión no dejaba lugar a pruebas convencionales. Aún así, empezaron a surgir señales, pequeños informes en línea, videos cortos, foros desconocidos. Personas describiendo espacios imposibles, habitaciones infinitas, sonidos eléctricos constantes. Miguel lo leyó todo con atención contenida. Reconoció patrones específicos, detalles que no podían ser coincidencia. La dimensión no había sido destruida, solo debilitada.
Lo que le preocupaba no era la existencia del lugar, sino su adaptación. Si algo había aprendido, era que sistemas como este evolucionaban a partir de errores pasados. El fallo causado por su negativa consciente sería analizado, ajustado, corregido. Miguel comprendió que su partida no fue un accidente aislado, sino una excepción estadística, y las excepciones sirven para fortalecer las estructuras. La dimensión aprendería a lidiar con mentes menos cooperativas. Quizás él ya estaba aprendiendo. Una noche, al volver a casa, Miguel notó algo inquietante. El edificio de al lado, en Reformas, mantenía las luces encendidas a horas irregulares. Siempre el mismo tono amarillento, siempre el mismo zumbido lejano. Evitó mirar demasiado tiempo, recordando el peligro de la observación excesiva. En los días siguientes empezó a notar pequeños fallos en su rutina diaria, un pasillo que parecía más largo de lo debido, una puerta que aparecía donde antes no había ninguna. Nada explícito, solo lo suficiente para generar dudas. No era necesario revelar por completo la dimensión, solo bastaba sugerirla. Miguel aceptó que nunca sería completamente libre. Sobrevivir no significaba romper el vínculo. Ahora poseía conocimiento estructural, algo que el sistema reconocía, un caso atípico, una variable incómoda. En lugar de huir, Miguel decidió registrarlo todo, no como una advertencia sensacionalista, sino como documentación precisa. Creó archivos, mapas mentales, descripciones objetivas. Evitaba la dramatización. Sabía que la emoción alimentaba patrones. La neutralidad era protección. También empezó a observar a las personas con un tipo de atención diferente, a aquellos que se perdían fácilmente en sus pensamientos, a los que se distraían constantemente, a aquellos que caminaban mirando pantallas, ajenos a su espacio físico. Miguel reconocía en ellos a posibles objetivos, aunque no podía advertirles directamente. La dimensión no cazaba por malicia, sino con un propósito. Necesitaba mentes para sostener su existencia. El error humano era simplemente una puerta de entrada conveniente. Miguel aprendió a vivir con esta conciencia silenciosa, no como un héroe, ni como una víctima, simplemente como alguien que pasó por algo que no debería existir y regresó con fragmentos de comprensión. El terror ya no residía en los pasillos interminables ni en las entidades distorsionadas. Estaba en la normalidad, en que el mundo seguía funcionando como si nada estuviera mal, como si lo imposible fuera simplemente un error estadístico ignorable. A veces, antes de dormir, Miguel apagaba todas las luces y se quedaba quieto, atento a los sonidos que lo rodeaban. Si el silencio seguía siendo natural, respiraba aliviado. Si oía un zumbido lejano, se levantaba de inmediato. Nunca permitía que su mente se relajara demasiado. Sabía que la dimensión lo observaba, incluso debilitada. Sabía que aguardaba nuevos descuidos, nuevas distracciones, nuevos momentos de fallo perceptivo. Miguel sobrevivió, pero la dimensión perdida todavía estaba allí, al margen de la realidad, esperando pacientemente. Y un día, alguien volvería a pisar el lugar equivocado. Meses después, Miguel comprendió la verdad definitiva. La dimensión no necesitaba triunfar, simplemente necesitaba existir. Cada pasillo visto en sueños, cada zumbido ignorado, cada distracción diaria era una semilla. No era un guardián, ni un elegido, era un testigo superviviente. Y los testigos envejecen, olvidan, fracasan. Cuando eso sucediera, el sistema no lo perseguiría, simplemente continuaría. El verdadero horror no residía en la posibilidad de un regreso, sino en la absoluta certeza de que nadie sabría jamás cuándo se dio el primer paso en falso. El silencio, la rutina y la confianza humana sostendrían eternamente la brecha invisible entre la realidad ordinaria y la arquitectura hambrienta del vacío, sin ninguna advertencia final.
Si esta historia te causó incomodidad, tensión o curiosidad, la puerta cumplió su propósito. Las trastiendas sobreviven cuando alguien observa en silencio. Comparte tu interpretación en los comentarios. Di dónde crees que falló Miguel y qué harías diferente. Tu punto de vista mantiene viva la narrativa. Si quieres seguir explorando historias de terror macabro, misterios realistas y dimensiones prohibidas, suscríbete al canal ahora. Activa las notificaciones para no perderte la próxima historia. Recuerda, cuanto más gente vea, más se acercarán estas historias a la realidad. Confía, cuestiona, observa, porque no todas las salidas son posibles ahora mismo.